después de que veamos los tres casos clínicos de los pacientes, vamos a tener una mesa redonda con el doctor Undurraga, con el doctor Valenzuela y con el doctor Matías Florenzano. Y no me falta nadie más por mencionar en esa mesa. Así que eso. Eh, Les pido desde ya disculpas a los pacientes que yo sé que esta semana los he molestado. Les he mandado mensajitos, los he llamado y he sido bien insistente para tener la certeza de que están aquí hoy día. Vamos a partir por la hora para ser puntuales y respetar el tiempo de todos. Por don Mauricio Carmona. Él es paciente con fibrosis pulmonar y es además de ser paciente con fibrosis pulmonar, es nuestro referente de la región de Coquimbo. Así que bienvenido, Mauricio, gracias por estar acá, gracias por darte el tiempo y adelante, nos puedes contar tu historia con la visión que a ti más te acomode y bienvenido. Oka. Hola, buenas tardes. ¿Nos escucha? Perfecto. Eh, bueno, como decía Magdalena, mi nombre es Mauricio Carmona, tengo 46 años, eh, vivo ahora hace 6 meses en la ciudad de Coquimbo, era de Copiapó. Eh, Sigo trabajando de ahora de forma remota. Ya yo veía temas relacionados con minería, hago asesoramiento de equipos mineros. Pero ahora por esta situación decidí hacerlo de forma remota. En el cuanto de, yo fumaba, yo fumaba mucho, ya llevaba como 15 años fumando ya, que ahí les voy a incorporar un poquito cómo fue la historia, que todo esto empezó más o menos en el 2021. A fines del 2021 empezó síntomas de cansancio, tales triviales, en el ejercicio trivial de atarse el zapato, colocarse un calcetín o hacer ese tipo de cosas. Y lo atribuía mente al tema del el consumo del cigarro porque ya llevaba mucho tiempo y como este cuadro venía sucediendo, entonces paraba un poco y de fumar y después volvía a retomar, se pasaba todo, entonces así era un poco el ciclo. Pero la cosa es que ya después, a final de 2021 ya la cosa no me pareció muy normal, incluso me dio COVID en esa fecha, pero fue por temas de un reumatismo, como, no reumatismo, muy ligero el- la, el, ah, el COVID. Entonces asistí al médico y el cual me pidió una radiografía. ¿Ya? No sé si voy bien o se escucha. Te escucha súper bien, Mauricio. Ya. El tema es que esa radiografía arrojaron unas manchas que le preocuparon, era un doctor de medicina general, lo cual vio las manchas y me dijo, prefiero que lo vea un bronco, y lo cual el bronco me pidió que me hiciera un TAC. Entonces, en el TAC, ahí ya arrojó netamente que había un tema de fibrosis y algunos nódulos. Entre 3 y 4 milímetros los nódulos. Estamos hablando de unos 6 nódulos más o menos. Entonces, pero ¿cuál es la decisión? Como había ocurrido este tema del COVID, lo eh, dijo que esperemos un periodo, ya, de un año más o menos. Bueno, entre ese año fue bastante difícil. No estaba solo, en el sentido solo, no sabía cómo qué hacer porque tenía que esperar otro resultado para que confirmara. Entonces fue bastante complicado el periodo, tanto psicológico y de hacer mi vida normal. Habría que llevarlo, ¿no? Bueno,
tema corto que llegó la fecha de más o menos del 2022, en febrero del 2022, me retomé el, el TAC que me había prescrito el doctor y todo había aumentado, tanto la fibrosis como los nódulos. Los nódulos crecieron el doble. En ese tanto ya era febrero, marzo, no conseguía ahora nuevamente con el médico para que me diera, para ver qué paso a seguir. Así que a mediados del día junio tomé la decisión de partir a Santiago a verme el tema. Y como uno ve, no lo tomé tanto por la fibrosis, sino que por los nódulos, me fui a la fundación, a la FALP, al Arturo López Pérez, a la cual ellos me derivaron, me dijeron, mira, no, el tema no va por los nódulos, va por la fibrosis. Así que velo, te recomiendo que lo veas tal médico. La cosa es que asistí a la clínica Santa María y ahí determinaron hacerme una biopsia pulmonar por cirugía, ¿ya? Estoy hablando en la fecha del 20 de agosto de 2023, ¿ya? A lo cual ya agosto, a fines de agosto ya me declararon ya definitivamente el tema de la fibrosis confirmado, todo ya no había más que hacer. Y lo que sí había un tema que encontraron que habían unos índices reumatológicos alterados, pero no tan eh, considerables. Así que no le llamaron mucho la atención. A lo cual ya en septiembre ya regresé acá a Serena y tomé la opción de ver a otros médicos acá para ver cuál era mi situación y poder comparar, pues ya que no estar viajando siempre a Santiago. Así que me he encontrado con médicos bien buenos acá en la región, lo cual me indagó más en el tema de las alteraciones reumatológicas. Ya me hizo un panel ANA 23 y otros tipos de cosas más. Volvieron a hacer la espirometría, todo lo correspondiente. Dentro de eso estoy bien. Yo me siento bastante bien. eh, pero así todo, él no está considerando el tema de reumatismo. Estoy con pirfenidona desde septiembre del año pasado, así que por el momento no he tenido ningún problema. Me incorporé a hacer mi rutina de ejercicio, natación, así que por el momento puedo estar bastante bien. Después de la operación fue un poco complicado por la inflamación del pulmón, perdón, pero en cuanto a la fibrosis, no siento un cansancio, sí, pero no es tan notorio. Puedo hacer ejercicio. Y eso hasta el momento, hasta ahora, siguiendo hacer ejercicio, expandiendo mi capacidad torácica. Y eso, ¿tienen alguna duda o algo? Yo no, muchas gracias Mauricio. No sé si alguno de los integrantes de la mesa redonda tiene alguna pregunta que tenga que hacer ahora, como para no perder el hilo. A Parece mí que me no. gustaría, a mí me gustaría Ahí sí. preguntarle a Mauricio, me encontré interesante esta búsqueda de tu tratantía regional o local para ti. O sea, este interés por verte en tu región versus ir a Santiago a buscar ayuda. Se puede hacer como
un análisis personal de eso, del beneficio de tener un seguimiento local, por así decirlo. A ver, mira, yo partí verlo por el lado público. Por el lado público yo dije, mejor que tratar de ver por el lado público. Me inscribí, hice todo el proceso CEFAM y del CEFAM me pidieron una interconsulta para el hospital porque como este tipo de enfermedad no la ve el CEFAM, sino que la ve el hospital de acá de Coquimbo. Hasta la fecha, eso fue en septiembre. Me dijeron en 3 meses, ya llevamos para los 6 meses y quizás puede durar hasta un año que me llamen. Entonces, en esa espera, tomé la decisión de ver médicos particulares y en eso hemos estado hasta ahora. He visto 2 broncopulmonar acá y de lo cual me quedé con uno que trató de indagar más e interiorizarse más. Este médico ha comentado mucho que tiene pacientes que no conocen la fundación y que tiene una rotación bastante en cuanto a pacientes con fibrosis, ¿ya? Entonces, me gustó cómo indaga, cómo busca, cómo esto, para buscar la última parte y él fue el que buscó este tema de indagar en el tema de reumatológico. Ujú. También, perdón, también está trabajando con un grupo con otra doctora que también tiene, ella es reumatóloga, y con otro grupo más, hay un grupo de varios médicos. Gracias, Evelina. Mauricio. Sí, doctor Undurraga. Gracias, don Mauricio. Mira, yo creo que por lo menos hasta lo que he escuchado en este momento apunta a un problema que es casi universal. El tiempo de demora entre que aparecen los primeros síntomas y hasta que aparece la primera conducta terapéutica. Ese tiempo es a veces horriblemente largo. Ya en él, lo que nos decía don Mauricio, ya fue largo, pero pues lo vemos todos los días que es mucho más largo eso. Lo otro, la repetición de exámenes. También lo vemos todos los días, que el enfermo tiene con 3 o 4 escáneres, lo cual significa un costo, para quien lo pague, pero significa un costo, cuando en realidad en estas enfermedades basta un escáner para hacer diagnóstico. Y posteriormente los demás escáneres que pedimos son cuando hay complicaciones o cuando la evolución después de largo tiempo. Todo eso, o sea, de alguna manera, la posibilidad que decía Matías de tener algunos centros formados en distintas partes del país que puedan resolver el problema y en conjunto a lo mejor con un médico de Santiago o de otro centro, darle una solución definitiva al paciente. Yo creo que el ejemplo de don Mauricio, a pesar de que él está muy conforme y yo también creo que se han hecho muy bien las cosas, nos enseña. Gracias. Gracias. No sé si alguien más de la mesa redonda quiere hacer una pregunta o algo, Mauricio, algún comentario para ahora, o en el fondo ya damos paso al caso clínico en la segunda paciente. Igual después vamos a tener el periodo de la mesa redonda, así que van a poder plantear más preguntas y por supuesto va a estar abierto al resto de los participantes. Parece que estamos. Mauricio, te damos las gracias una vez más. Vamos a seguir aquí contigo por darte el tiempo, por la honestidad y por haber aceptado todas mis insistentes llamadas y mensajes. No, ¿Ya? no te preocupes. No te Así preocupes. que vamos a invitar ahora a la señora Patricia Lisham. Ella es paciente con fibrosis pulmonar. Ella es de Santiago y le damos la bienvenida a que nos cuente su historia, su caso clínico. Nosotros estaremos aquí dispuestos a escucharla. Bienvenida, Patricia. Bueno, tengo 75 años, nunca he fumado y tengo fibrosis pulmonar de origen autoinmune. Soy hipertensa, controlada con carvedilol y losartán. Hace 28 años tuve un linfoma no-Hodgkin parotidio que se detectó en una etapa muy inicial
y me trataron con quimioterapia y nunca más tuve problemas con ello. En el año 2007 yo empecé a tener muchas molestias en la piel. Tenía sequedad, picazón y se me rompía la piel y supuraba un líquido amarillo transparente que me corría, tenía que ponerme gasa. Y eso me ocurría principalmente en las manos, en los brazos, en los tobillos. Fui a varios dermatólogos y me dijeron que tenía eczema numular. Hice un tratamiento homeopático en ese tiempo de más o menos un año con muy buenos resultados. Y yo pensé que ya el problema estaba superado, pero después de un tiempo empezaron nuevamente las molestias, no con tanta intensidad y principalmente en las manos. En verdad, yo toda la vida tuve problemas en las manos, que tenía como manos resecas, y me decían siempre que era por los detergentes. Entonces, bueno, me daban, en esta oportunidad me daban corticoides, pero por pocos días, después, digamos, en este nuevo episodio, después de haber hecho el tratamiento homeopático y haber recaído con esto. Me trataban con los corticoides, con prednisona, y esto duraban pocos días y después volvía de nuevo con el problema, ya digamos empecé a acostumbrarme a la situación. Y en el año 2016, por ahí por octubre, yo tuve un enfriamiento, estuve muchas horas sentada, pero con los pies en un pasto que al parecer estaba un poco húmedo, y creo que eso fue un detonante para después empezar a sentirme a los pocos días con mucho cansancio, dificultad para respirar. Me costaba, digamos, caminar un par de cuadras, y acudí finalmente, ya fue tanto que fui a la urgencia del Hospital del Trabajador. Ahí me hicieron exámenes y me dijeron que tenía que hospitalizarme de inmediato. Esto fue muy inesperado, me resistí un poco porque tenía otras cosas que hacer y no, como que yo sentía que no me podía ir a hospitalizar, pero no hubo excusa que valiera, y me hospitalizaron ese mismo día en el hospital de la clínica de la Universidad de Chile. Allí me hicieron muchos exámenes durante más o menos 2 semanas y finalmente me diagnosticaron enfermedad pulmonar difusa. También escuché enfermedad pulmonar intersticial, neumonía en organización. No tengo claro si corresponden a la misma enfermedad o son distintos nombres para distintas enfermedades. No tengo claro si es lo mismo o hay alguna diferencia entre ellas. Estaba tan impactada que la verdad es que no me preocupé mucho de averiguarlo. Bueno, con esta situación mi vida cambió en 90 grados. Yo iba raudamente por la vida derechito y me hicieron doblar una esquina. Entonces lo pasé mal. Lo pasé mal porque tuve que tomar muchos remedios a lo que no estaba acostumbrada, y durante los primeros meses tuve muchas náuseas, no resistía a los remedios. Empecé tomando 50 miligramos de prednisona, azatioprina, calcio, cotrimoxazol forte, más los remedios que tomaba para la hipertensión. Y en ese momento para mí era mucho porque
no era mi costumbre tomar tantos remedios. Bueno, además fui derivada a reumatología. También para mí fue una sorpresa porque yo asociaba la reumatología a dolores de los huesos, de rodillas, y pensaba que no tenía nada que ver con la enfermedad de los pulmones. Luego entendí que mi enfermedad era autoinmune y que reumatología es la especialidad que estudia estas enfermedades. También debía ser controlada por especialista broncopulmonar y en ese tiempo me atendieron la doctora Laura Mendoza y el doctor Álamo. Luego fui diagnosticada con síndrome de Sjögren haciendo un examen de sequedad en los ojos. También tuve en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile atención de salud mental en esa época, de psiquiatra y psicóloga. Bueno, y las dosis de prednisona fueron bajando paulatinamente hasta llegar a 5 miligramos. Posteriormente, en el CESFAM de mi comuna, se pidió una interconsulta a reumatología del Hospital Salvador y ahí me atienden desde el año 2019. Me han atendido las doctoras Guerra, Cuellar y la doctora Foster. En una ocasión, después de sufrir varias fracturas por un accidente, me indicaron ácido zoledrónico en enero del 2020 para fortalecer los huesos. Mantenía los mismos medicamentos en las mismas dosis, pero a mediados del 2020, durante la pandemia, empeoré. Y la verdad es que no tengo muy clara la sucesión de los hechos porque esos tiempos fueron bien complicados para mí. Me diagnosticaron luego síndrome antisintetasa y empezó a atenderme la doctora Wolf y el doctor Florenzano en el Instituto del Tórax, coordinados con la reumatóloga del Hospital Salvador. Entonces me di cuenta que mis manos de mecánico y mi enfermedad respiratoria estaban muy relacionados. Y esto más el panel de miopatías que arrojó el diagnóstico del síndrome antisintetasa. Tomaba micofenolato. Empecé a sentirme con más capacidad, pero me producía muchas molestias estomacales. Entonces, también, digamos, fue cambiado ese medicamento y ahora me ponen rituximab cada 6 meses. En febrero de este año me operaron de la tiroides y he tenido que agregar más medicamentos a mi lista. Entonces tomo Eutirox 100 miligramos, prednisona 5 miligramos, ácido fólico 1 miligramo, N-acetilcisteína 600 miligramos, losartán 2 veces 50 miligramos, carvedilol 2 veces 12,5 miligramos. Ahora estoy tomando 4 el Caldé, gotas para los ojos cada 6 horas, cotrimoxazol forte lunes, miércoles y viernes, rituximab 1000 miligramos cada 6 meses, y en marzo me pusieron nuevamente el ácido zoledrónico porque me detectaron osteopenia en una densitometría ósea. Actualmente hago rehabilitación pulmonar 2 veces por semana. Tengo sesiones semanales en la casa de kinesiología respiratoria. Participo en el taller de respiración consciente. Siento muchísima confianza en el equipo que me atiende y estoy retomando algunas actividades que había tenido que dejar. También actualmente soy parte del grupo de defensoría que se mencionó en la mañana
que se está formado bajo el alero de la Fundación Aire para lograr políticas públicas que otorguen mejor cobertura sanitaria para la fibrosis pulmonar y protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo, en el que también participa Mauricio, que acaba de exponer. Y eso, y la verdad es que me siento bien, me siento cada día mejor. Muchas gracias, Patricia. La verdad es que muy interesante la historia y muy enriquecedor escuchar la última frase de me siento bien y me siento cada día mejor. No ha sido un camino ni corto ni fácil, pero entendemos que hoy en día estás con un tratamiento y con un manejo de tus enfermedades que te tiene conforme y te tiene cada día mejor. Así que muchas gracias por tu testimonio. No sé si alguien de la mesa redonda quiere hacer alguna pregunta. Oh, muchas gracias a todos ustedes. Ahora vamos a dar paso a la señora María Teresa. La señora María Teresa es de Marchihue. También es paciente con fibrosis pulmonar y nos va a contar su historia, su caso clínico. Así que la invitamos. Bienvenida, María Teresa, te estamos escuchando. Hola, buenas tardes. Eh, Buenas quiero tardes. mi nombre es María Teresa, edad tengo 64 años, vivo acá en Machihue. Mi enfermedad es fibrosis pulmonar y hipertensa y tomo losartán. Nunca he fumado y mis síntomas fueron tos, pensando que era una alergia y no fue así. Me mandaron a hacer, o sea, fui a una doctora y me mandó a hacerme un TAC y ahí me arrojó que tenía fibrosis pulmonar. Empecé con Fiborán, tomé 6 meses y después me fui al doctor de salud de Santa Cruz, de la, ay, ¿cómo se llama? Pues, del público, del hospital público. Empecé tomando las 9 pastillas. Después el otro doctor empezó con, que me fui a otro doctor porque no veía que había algún progreso. Nada, me sentía igual, no sentía nada de cambio. Y el doctor de Rancagua me dice que tenía que usar oxígeno. Para mí fue como que un vuelco muy grande. Pero después me empecé con el oxígeno, que el oxígeno me lo compraron los hijos, un concentrador de oxígeno. Eh, hace 2 años me lo compraron. Me sentí mucho mejor y ahora tengo el concentrador grande que me facilitó la señorita Magdalena. Pero me siento bien, pero hay días que decaigo, hay días buenos y días malos. ¿Aló? Muchas ¿Se escucha? gracias, María Teresa. En ¿Alguna pregunta? relación, sí, yo te voy a hacer una pregunta en relación a una vez que se te indica el oxígeno, eh, ¿cómo hacen las gestiones para obtenerlo? Entiendo que fue tu familia quien te compró un concentrador portátil y en esa instancia vieron el camino de buscar el oxígeno en el sistema público en ese momento. No, la Eh, verdad que no. eso. La verdad que no, porque fue todo tan así como sorpresivo, se puede decir. Entonces optaron por ver y comprar. Esa es la realidad. O sea, no quisieron esperar, ni siquiera averiguaron cuánto podía demorar el proceso, sino que Nada, fueron y compraron el oxígeno concentrado exactamente, portátil. Ya, exactamente, sí, sí, eso fue. gracias. Gracias, María Teresa. Está el doctor Matías Florenzano con la manita. Sí, hola María Teresa. Hola, doctor. Quería que me gustaría si nos podía, me fijé que comentaste cómo se te cayó el mundo cuando te hablaron de oxígeno.
Sí, pero después comentaste cómo te mejoró la calidad de vida usándolo. Si podías un poco también contarnos de ese cambio, de tu percepción y tus juicios antes y cómo fue después. eso es una gran verdad. Desde cuando llegó el concentrador y me lo colocaron, fue diferente porque o sea, podía respirar muy diferente a cómo estaba, a la realidad, mejor calidad de vida. Y ahora con este que tengo, que me puedo mover por a todos lados, me siento mucho más mejor. De acuerdo, gracias. Y eso es importante porque obviamente es muy frecuente para nosotros cuando le hablamos a las personas con fibrosis que tienen que usar oxígeno. Es muy natural tener un rechazo a la idea, negarlo, Y, deprimirse, pero en ese proceso, esa elaboración de aceptación de ese tratamiento que hoy en día se indica mucho más precozmente que antes, justamente para que el paciente mejore su capacidad de hacer ejercicio, después muchas personas se dan cuenta, entonces, pero deben de que vivirlo, no solamente uno lo y puede decir me ha de la boca para costado, afuera. me ha costado mucho, sí, la verdad, emocionalmente, me ha costado, sí, de todas maneras, pero ahora como que ya lo estoy aceptando, pero me ha costado, sí, mucho, mucho. Y me ha avanzado tan rápido que entonces me pongo a pensar que, no sé, y mi cabeza piensa más, mucho más, entonces eso es lo que me tiene, yo creo que me tiene más mal. Estoy con crisis de pánico, no sé, cosas así, pero trato de tirarme para arriba nomás, no me queda de otra. Muchas gracias, María Teresa. Efectivamente, bueno, dentro de lo que hemos mencionado, el abordaje de los pacientes con fibrosis pulmonar no es solamente una medida como es el oxígeno en tu caso, sino que debería ser un enfoque a la medida de los pacientes y considerando todas las áreas en las que se desarrollan los pacientes. La parte psicológica es muy importante y estamos trabajando de a poco para poder mejorar esas prestaciones para los pacientes con fibrosis pulmonar. Así que estamos muy conscientes de eso y la idea es en esta misma instancia concientizar al resto. Y Eh, también, y también quería agregar algo que, gracias a Dios, haber llegado a donde el doctor Matías, darle las infinitas gracias, y el que me derivó a su hospital, y darle las mil gracias por estar ahí. Gracias a ti, muchas gracias a ti, María Teresa. No sé si hay alguna otra pregunta dirigida especialmente a María Teresa. Quiero pulmones No. nuevos. Qué lindo Bien. sería. Ya, pero Dios no más sabe. Se lo dejo todo. Voy con de la mano del Señor. Él sabrá lo que haga conmigo. Estoy dispuesta a todo. Gracias, María Teresa, por Ya. iluminarnos con tu energía y Y con esa picardía. Muchas gracias a ti. gracias, gracias a usted. Magda, el doctor Undurraga parece que tenía la mano levantada. Sí, Doctor. sí, ok. Lo Gracias, señora María Teresa. Sí, yo creo que quiero tocar 3 puntos que ella ha mencionado. La primera, puede entenderse que hacer el diagnóstico de la fibrosis pulmonar es una cosa simple y basta un escáner. Estoy seguro que he dicho muchas cosas antes de afirmarle eso, pero solamente en un porcentaje de casos, a lo mejor 50%, podemos hacer diagnóstico con un escáner, pero en el otro 50%, un porcentaje elevado, necesitamos mucho más que eso para asegurarnos que el paciente tiene realmente lo que tiene. Y eso es cuando los pacientes, yo creo que la experiencia de todos nosotros, cuando los pacientes reclaman, le dicen, doctor, ¿hasta cuándo me pide exámenes? Entonces, la verdad de las cosas es que es bueno insistir que esta enfermedad que va a tener una compañía con la enfermedad para siempre y va a tener que tomar terapias para siempre, vale la pena hacer el diagnóstico lo más preciso posible y estar seguro de lo que uno está haciendo. Ese es un punto. El segundo punto, sobre el oxígeno, yo creo que como mencionaba Matías y la señora María Teresa, hay 2 puntos problemáticos con el oxígeno.
El primero es conseguirlo. Vamos a hablar seguramente de eso en la mesa redonda. Y el segundo es el paciente. Yo siempre digo que cuando yo indico oxígeno, los pacientes me miran como su enemigo. Y después de un porcentaje de tiempo variable, pero casi siempre, el oxígeno para ellos es un gran amigo, porque lo que tratamos es que el oxígeno realmente les sea un colaborador de su vida diaria, mejore su vida diaria. Eso significa una serie de trucos que es bien importante. Y lo último, ella mencionó esta crisis de pánico. Yo creo que nosotros también en nuestro equipo deberíamos tener una posibilidad, una asesoría de Sí, profesionales, de psiquiatras, para que nos ayudaran en esto, porque nosotros no sí, sabemos hacerlo bien y es muy importante y es muy muy, frecuente en los pacientes. muy importante, sí, sí, estoy muy de Muchas acuerdo. gracias. Muchas gracias, doctor Undurraga. No sé si hay alguna otra pregunta a la señora María Teresa. María Teresa, si no, podemos dar paso y abrir, invitarlos a quienes están, tenemos 79 participantes ahora, invitarlos a hacer sus preguntas, a hacer sus cuestionamientos, sus sugerencias, al doctor Hugo Valenzuela, que ha estado ahí escuchando silenciosamente, al doctor Undurraga, al doctor Matías Florenzano, invitarlos a todos en el fondo a que hagan sus preguntas, hagan sus comentarios y eso, dejar abierto en el fondo el espacio para hacer sus preguntas. Magdalena. Después de ese llamado, no, yo quería hacer dos comentarios generales, básicamente. Uno, de lo que hemos escuchado acá. Uno es el final del paradigma del paciente-paciente, digamos. O sea, hemos escuchado a Mauricio hablar muy claramente de los exámenes a los que fue sometido, a los pensamientos de sus médicos tratantes. Entonces yo creo que debemos acostumbrarnos a esto, debemos pensar en esto, en que nuestros pacientes, esa visión tan de repente paternalista, de que nosotros entonces tomamos las decisiones y que los pacientes son pacientes, la verdad es que con lo que hemos escuchado acá, afortunadamente creo yo que eso ha ido cambiando y que las personas tienen entonces sus pensamientos, tienen sus conocimientos, tienen sus sentimientos, tienen sus apreciaciones y de verdad que uno los puede hacer participar muchísimo en las decisiones. A veces como médicos tratantes, sobre todo frente a enfermedades tan complejas como esta, tenemos dudas porque no está todo escrito. Hay guías que funcionan para el 80% de los pacientes, pero hay un 20 o un 10% de los pacientes que de verdad que no están en los libros. Y entonces ahí es donde uno muchas veces puede apoyarse incluso en ellos y tomar decisiones en conjunto. Entonces, el primer punto a mí es ese, o sea, y con la fundación, y en este tercer año ya que hacemos este curso y que hemos tenido este módulo de la voz de los pacientes, siempre me he ido quedando con esa sensación y cada vez más. Entonces yo creo que eso es una enseñanza que tenemos. Y lo segundo, un poco lo mismo, es que nosotros debiésemos también aprender de nuestros pacientes. O sea, la experiencia que nos contaba María Teresa respecto al oxígeno, a cómo le mejora la calidad de vida, que a veces nosotros tenemos un poco en la misma dirección de lo que les hablaba recién. eh, Muchas veces enfrentamos con nuestros prejuicios y nuestras sensaciones como tratantes y como personas. eh, Nos anteponemos a cuál es la reacción que va a tener el paciente, etcétera. Nos damos muchas vueltas, pero al final el paciente es el que finalmente nos va enseñando y nos va diciendo, mire, con esto fue un golpe psicológico, pero finalmente me estoy sintiendo mejor y entonces esto a mí me sirve escuchar a María Teresa también para el próximo paciente que vea, no sé, la próxima semana y que le tenga que indicar oxígeno, ya tener este feedback que yo creo que es súper valioso. Entonces yo releo entonces este módulo, esto que hacemos de la voz de los pacientes
Yo creo que esas son enseñanzas que debiésemos llevarnos a casa. Muchas gracias, muchas gracias. Efectivamente, el escuchar a los pacientes contando su historia directamente de cómo la han vivido, nos hace aterrizar un poco los conocimientos que ya se hablaron o que se han ido adquiriendo y las presentaciones que se dieron en la mañana, a lo más terrenal, a lo más práctico, a lo del día a día. Yo quería mencionar... dentro de mi presentación hablé de las terapias alternativas y la señora Patricia Licham, yo sé que está participando del cuarto taller de respiración consciente, y ella lo agradece y se beneficia de la participación y de poder practicar toda esta respiración consciente. A invitar a los pacientes a salir un poco de la zona quizás de confort en la que uno se siente cómodo como profesional de la salud, que a descubrir las otras instancias que existen y donde probablemente algunos, quizás no todos, pero algunos de los pacientes van a poder encajar. Eso. No sé si hay alguna otra pregunta o alguien de la mesa quiere hacer alguna acotación. Me gustaría complementar, reforzar lo que decía Hugo respecto a cómo uno aprende y crece junto con la persona que está enferma. O sea, lo que el terapeuta le entrega, yo como médico leo los artículos, leo los libros, alejado muchas veces de la experiencia de la persona, versus el conversar con una persona que está enferma, realmente escuchar, con la dificultad que muchas veces existe en la atención, sobre todo pública, de tanta velocidad y tanta presión asistencial, pero muchas veces uno como que le enchufa el listado de remedio y de oxígeno y el papelito lleno de examen y el paciente se va. Lo que pasa al otro lado de la puerta, la señora Patricia, con Mauricio, con la señora María Teresa, es un mundo que muchas veces uno no ve y que ahí empieza la enfermedad muchas veces de la persona. Entonces, los antifibróticos, por ejemplo, es un ejemplo. O sea, la pirfenidona y el nintedanib son dos medicamentos que los artículos científicos han demostrado que enlentecen el avance de la enfermedad. Pero los síntomas de la enfermedad no se influyen mucho, no se tocan. Incluso a veces los pacientes ganan efectos adversos de los mismos medicamentos, que antes obviamente no tenían porque no tomaban los medicamentos. Entonces es muy frecuente recibir la retroalimentación de los pacientes que estaban con fibrosis solamente y después estar con la misma fibrosis, o sea, el mismo cansancio, la misma tos y además con dolor de guata, con náuseas, sin apetito, bajando de peso. Entonces, esas son las cosas que es bueno no demonizar ni tampoco ensalzar en forma ciega, pero sí poner en la mesa de conversación. Y paciente a paciente se va tomando la decisión, control a control, respecto a si seguir, si bajar, si suspender, si cambiar la estrategia, pero con la información horizontal, no vertical, entre el terapeuta y el paciente en alianza. Eso. Magda. Sí, sí, doctor. Lo escuchamos. Sí. Quiero tocar un punto en relación a las cosas prácticas y referirme al oxígeno en la experiencia que yo he tenido. Recuerdo hace un tiempo atrás, no mucho, en una gran clínica de Santiago, o ex gran clínica de Santiago, una paciente que tenía hospitalizada con oxígeno, me decía, las voy a ver en la mañana y me dice, ¿cómo estás estado? Estoy bastante mejor, doctor, me siento muy bien. Lo único que me molesta mucho es la ducha. ¿Por qué la ducha? Porque no sé, me levanto, llega la señorita, me saca el oxígeno, me ducho y vuelvo muy cansada. Entonces, dije, bueno, qué horror. O sea, precisamente cuando más necesita oxígeno son los momentos en los cuales más hace esfuerzo. También me he encontrado con que las indicaciones que le dan a los pacientes que en oxígeno ambulatorio en su casa son sorprendentes. Por ejemplo, usted no debe usar más de 2 litros. Por ningún motivo, 2 litros. Esa es la indicación. Entonces,
Dice, ¿por qué 2 litros? ¿Y qué hace usted cuando va caminando? No, esto me canso mucho. ¿Y por qué no sube el oxígeno? No, porque me advirtieron que eran 2 litros, lo cual nuevamente es un error. Y el otro error muy frecuente también es que el paciente se le indicó oxígeno y se quedó pegado al lado del concentrador de oxígeno, mirando la televisión, conversando, leyendo, pero no se mueve porque pierde el oxígeno, pensando que en realidad metros y metros de manguera posiblemente mantengan el mismo flujo si la manguera no está rota y le permita al paciente hacer su vida diaria. Pero esas cosas, por lo menos, son 3 cosas que se me ocurren ahora, que la he vivido muchas veces y vale la pena difundirla. Muchas gracias, doctor. Eh, en relación a sus 3 comentarios, yo quería hacerle una pregunta a, a todos, en realidad, a todos los que están participando en la mesa redonda. ¿Cuál sería la indicación más acertada de oxígeno para un paciente con fibrosis pulmonar? ¿Cuál sería? Así como si tuviesen que matricularse con una indicación que sea lo más Ya. acertada posible. ¿Cuál sería? Dirige la Si quieres, pregunta, maestra. ¿la tomo yo, Doc, o la Perfecto. tomas tú? Perfecto. A ver, la respuesta es una respuesta teórica y una respuesta práctica en Chile. El problema en Chile es que como la fibrosis pulmonar no está en el auge y no está bajo la cobertura de una norma ministerial, no existe una norma para fibrosis. Entonces, lamentablemente, en muchos lugares se aplica la norma de EPOC, de enfisema pulmonar, que es muy diferente la fisiología, porque la gente que tiene enfisema pulmonar no desatura como desaturan los pacientes con fibrosis. El paciente con fibrosis en reposo está bien. En reposo, pues, si está tranquilo, tranquila, puede saturar 90, 92. 90 es como el número mágico. Sobre 90, uno no necesita oxígeno. Bajo 90 sí necesita para poner un número fácil. Entonces, el paciente con fibrosis en reposo está bien, pero como decía el doctor Undurraga, se para, camina 10 metros, se ducha, se angustia, le da taquicardia, cualquier cosa que aumente la frecuencia cardíaca hace que el desafío que el cuerpo le exige al pulmón se hace muy grande y baja la saturación. Entonces, si tuviéramos los recursos infinitos, que deberíamos pelear por tenerlo, no infinitos, pero mayores, debería la persona con fibrosis usar el oxígeno para evitar que la saturación le baje de 90. Entonces, si la persona sabe que un esfuerzo X, como ducharse, caminar, hacer rehabilitación, etcétera, le va a significar bajar de 90, debería preventivamente ponerse antes la cantidad de litros de oxígeno que necesita para que eso no ocurra. Esa sería la forma ideal. Esa sería mi forma, en resumen, de plantearlo, que se aleja de lo que ocurre en la realidad, como les decía, con las políticas que hay, tanto privadas como públicas, de cobertura del oxígeno. Claro, y aquí me sopla el doctor Rodríguez que en la noche también se produce otro fenómeno, que hay pacientes con fibrosis que al dormir hipoventilan, bajan su ventilación y desaturan también. Por lo tanto, también ese es otro escenario, aparte del esfuerzo físico, que muchas veces se necesita oxígeno para suplementar esa hipoventilación del dormir. Y ahí, no tener tiempo, pero hay todo un tema con los tipos de concentradores o cilindros de oxígeno. Y que hay cilindros portátiles de flujo pulsátil, de flujo continuo, hay concentradores que son estacionarios, también de flujo diferente, hay cilindros. Entonces, lo que le pasó a la María Teresa, por ejemplo, que un médico privado en Santa Cruz le indica oxígeno, así como en un papel, así oxígeno domiciliario, y nada más. Entonces ella tomó una iniciativa, su familia compró un equipo X por 2,5 millones y después en la práctica se dio cuenta que no era el aparato que necesitaba y que no le servía. Entonces son muy frecuentes también. Y también nosotros deberíamos organizarnos para asesorar bien a las personas antes de incurrir en esos gastos millonarios, para que por lo menos si es que lo que tienen que comprar
que no debería ser, pero si lo hacen, sea el equipo que necesita. Gracias. Sea el equipo que les sirve en el fondo. Sí, justamente, no, efectivamente no nos vamos a alcanzar a alargar en eso, pero una consideración que también mencioné en la mañana es saber si el paciente va a proceder con su indicación de oxigenoterapia por el sistema público a través de manera particular y tener la posibilidad de aconsejar o ofrecer opciones a los pacientes, porque la verdad es que no es poco habitual que ante la indicación de oxígeno las personas que se atienden en el sistema público de salud piensan que se va a demorar, que no va a llegar, que va a ser de mala calidad, se tiene esa creencia y caen en gastos que a veces pueden solucionar el tema y pueden aportar el oxígeno que se necesita. Pero, por ejemplo, en el caso de la señora María Teresa, no alcanzaba a hacer el oxígeno que necesitaba con su concentrador portátil. Así que eso, tenerlo presente cuando se indica el oxígeno, cuál va a ser el camino que va a recorrer el paciente cuando tenga la indicación en la mano y todo lo que eso involucra desde su actividad laboral, el manejo del concentrador en su casa, la cuenta de la luz, tener incorporado, tener como todas esas cosas más o menos presentes. Yo sé que es como mucha información para tener presente todo el tiempo, pero por lo menos a tenerlo más o menos a la mano la información. No sé si alguien quiere agregar algo más, hacer alguna pregunta. Un detallito también práctico. Muchas veces uno le dice al paciente, le indica oxígeno. El paciente viene al control y dice, ¿ha usado el oxígeno? No, doctor, no lo he usado. ¿Por qué no lo he usado? Bueno, porque me mido con el saturómetro y tengo siempre 90, 89, 90, 91. Ah, ¿cuándo se lo mide? Bueno, me lo mido cuando me acuesto en la noche o cuando después de comer me mido el oxígeno. Entonces, yo a estos pacientes les hago un pequeño test de ejercicio en casa. Ellos tienen oxímetro. Entonces les digo, mire, por favor, usted me va a traer dos medidas. La que se va a tomar en reposo y la que va a tomar después de caminar. Camina un trecho largo, no tan largo, le explico, y vea qué pasa con la saturación. Un poco como para fundamentar el uso del oxígeno en pacientes que uno sabe que lo necesitan, que es beneficioso, y el paciente se resiste un poco a usarlo. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Si no, podemos dejar el bloque de la voz de los pacientes hasta acá. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra sugerencia. Darle las gracias nuevamente a nuestros pacientes, a nuestros médicos y espero que todos los que están participando se hayan beneficiado con estas historias y hayan sacado sus propias conclusiones en relación al manejo de la fibrosis y al manejo de los pacientes, manejo, el abordaje que necesitan los pacientes. Muchas veces una indicación suelta o sin considerar la realidad de los pacientes a veces complica más de lo que ayuda. Y eso, tenerlo presente y gracias por la participación en este módulo de la voz de los pacientes. Vamos a tener un receso y en realidad seguimos a las 3 de la tarde con hipertensión arterial y pulmonar y EPI y presentará al doctor Ricardo Fritz.